El primer invitado de hoy es Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos días, señor ministro, le saluda Juan Javier Benedetti. Cuéntenos, señor ministro, sobre la simplificación de trámites para calificar proyectos de viviendas de interés social y viviendas de interés público. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Javier? Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Efectivamente, uno de los hitos, yo creo, más relevantes que mi cartera de Estado y el gobierno del encuentro ha hecho en los primeros 100 días que celebramos hoy de estar en el gobierno, ha sido la simplificación de trámites, especialmente en el Bidubi. Proyectos que en el pasado se tomaban como un mínimo de 8 meses y hasta 4 años para poder ser registrados y poder acceder a un tipo de incentivo. Ahora ese trámite solamente se demora un día. Esto fue mediante el uso de una figura que existe en la ley de optimización y simplificación de trámites, que se llama la figura de responsable. Y esta figura la aplicamos a partir del 23 de junio, fecha en que firmamos 2 acuerdos ministeriales, y luego de esa fecha, increíblemente, el incremento en registro de proyectos nuevos, tanto para vivienda social como para vivienda de interés público, se ha incrementado un 400%. Estoy esperando cifras al corte el día de ayer, 31, para ver en qué estado estamos y voy a informar eso a la ciudadanía. Esto es una muy buena noticia porque simplificamos trámites, destrabamos una serie de cosas y activamos de manera inmediata, solamente con decisión política y sentido común, yo diría, más o menos $1.000 millones de inversión privada que estaba ahí esperando para ser motivada, ¿no? Y esto se refleja en una cantidad de más o menos 470 proyectos de inversión en todo el país. Señor ministro, ¿cuál es el déficit de viviendas en el país? ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para impulsar la construcción masiva de viviendas populares? Sí, bien. Eso es uno de los datos importantes, ¿no? Yo creo que era prioritario hablar un solo idioma en el país. Desde el censo del año 2011 no hemos tenido información precisa, pero a través del Banco Interamericano de Desarrollo y otra información que conseguimos en el país, pudimos generar y calcular el déficit habitacional en el país. Más o menos se estima que existen 4.7 millones de viviendas en el país, de las cuales el déficit, tanto cualitativo como cuantitativo, está de alrededor de 2.7 millones. De ese 2.7, 2 millones es vivienda o déficit cualitativo, una mejora, una reparación. Y alrededor de 0.7, es decir, casi 700.000 viviendas, deberían ser en teoría reconstruidas. Adicionalmente a eso, se estima que existen entre 450 a 500.000 familias o nuevos hogares que viven en hacinamiento con sus familias actuales, ¿no? Entonces el déficit inclusive es un poco mayor. La oferta de vivienda no cubre el déficit, entonces cada año se acumula un poco más. ¿Por qué creo que no se ha masificado esto, especialmente en la vivienda social? Y vivienda menos de $60.000, ¿no? Está el grueso de la necesidad en el país. Y es porque no ha habido los incentivos necesarios para que el sector privado ingrese y haga esta oferta de vivienda. Más allá de los incentivos del gobierno, había unas especificaciones en metros cuadrados mínimos, exigencias en ciertos detalles que hacían que este producto sea inviable realmente y que no sea muy atractivo. De hecho, la mayoría de proyectos que estaban registrados en el Bidubi al corte el 24 de mayo eran 80% de vivienda de interés público, es decir, viviendas sobre los $70.000, y solamente el 20% viviendas de interés social, menos de $70.000. Ahora es lo contrario, luego de la firma del acuerdo y luego de la simplificación de trámites y de eliminar ciertas regulaciones y requerimientos específicos que no están acorde al mercado o a la necesidad de los ecuatorianos, ahora tenemos un 52% de proyectos nuevos registrados de vivienda de interés social. Entonces, el sector productivo se está activando y está poniendo mucho más interés en este tipo de vivienda. Señor ministro, Fernando Aguayo lo saluda. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Históricamente hay una cifra que la hemos manejado ahora, en el pasado, 20 años atrás
y más o menos se mantiene la misma, un déficit de viviendas de alrededor de 1.600.000, 1.700.000 viviendas. Y todo esto porque, lógicamente, también ha crecido la población, aun cuando se hayan hecho programas de vivienda en el pasado. De tal forma que no creo estar muy equivocado, pero esto lo hemos manejado periodísticamente por décadas. Al momento, y pese a las explicaciones que usted da, sabiendo que concluida la fase esta importante de la masificación en cuanto a la vacunación, tenemos que emprender ya en la reconstrucción de la economía del Ecuador, y de hecho se va a abocar a aquello el gobierno ecuatoriano, el señor Guillermo Lasso. ¿Cuál es la situación de la industria en general de la construcción, por su experiencia en el ámbito privado, por la gestión actual en el ámbito público? Recordemos que la construcción es un generador de fuentes de trabajo. ¿Cómo catalogar? ¿Cuál es la situación para que la gente pueda decir, no, no está arrancando el tema económico, sí se está produciendo? ¿Cuál es la situación? Muy bien, Fernando, muy buena pregunta. Podría quedarme una media hora explicándola y debatiendo al respecto. Me parece muy interesante. Vamos a tratar de resumir esto. Primero, pensemos dónde estamos. Definamos eso, y es muy importante para los ecuatorianos. En los últimos 20 años, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ha tenido 18 ministros. Consecuentemente, generación de política pública, planes a largo plazo, con tanta variación de criterios y de rumbo o de timón, no creo que haya sido posible. Yo creo que tenemos más estabilidad teniendo un inquilino en una casa que teniendo un ministro. Y ese es un problema. Lo que estamos sufriendo hoy es la consecuencia de esa inestabilidad de los últimos 20 años. Eso para decir, aquí estamos. Número dos, este tipo de industria es una industria a mediano y a largo plazo. Consecuentemente, la previsibilidad, tener horizontes claros, poder planificar es vital. Lo que vendo hoy, o lo que alguien reserva hoy, o el interés de compra de una persona hoy, es una vivienda que se va a entregar en 18 meses, en 24 meses, 2 años después. Y las condiciones del país tienen que estar claras, de manera que en ese tiempo, tanto la inversión privada como el cliente puedan planificar su vida y sus inversiones. Consecuentemente, no podemos tener ese tipo de variaciones como la que acabo de mencionar. ¿Hacia dónde vamos y por qué vamos hacia allá? Y yo creo que el Ecuador necesita primero una transformación. En este momento tenemos una industria, léase, y esto explica también para la vivienda social. No solamente estamos hablando de vivienda pública, gratuita al gobierno, sino en general. Tenemos una industria absolutamente patrimonial, patrimonial y privada, transaccional y en muy pocas manos y con muy poca oferta de crédito. Nuestro problema no es oferta de vivienda y capacidad instalada, existe un problema en demanda. Capacidad de adquisición de los ecuatorianos y financiamiento a largo plazo a muy buenas tasas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es en el mediano plazo transformar esa industria a una industria de inversión inmobiliaria. Y para esto se necesita hacer una serie de pasos, sobre todo normativos y de eliminación de excesiva regulación en el país, para que esa transformación empiece ahora y en unos 2 o 3 años podamos obtener estos capitales que, tanto internos como externos, que van a dinamizar la economía y dinamizar el sector de la construcción, incluyendo también el sector de la vivienda social. ¿Quién se opone a esto? En teoría nadie, ¿no? A veces nosotros mismos, porque no creemos en nuestro país, pensamos siempre en la inversión extranjera, pero la inversión extranjera no va a venir a nuestro país si no existe transparencia, número uno. La transparencia genera confianza y la confianza genera esta inversión y la rentabilidad detrás de esta inversión. Es muy sencillo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es este plan estratégico para que en los próximos años y lo antes posible nosotros podamos eliminar todo ese tipo de trabas de manera que los capitales fluyan tanto internos, es decir, nuestra capacidad de ahorro, los ecuatorianos,
como capitales extranjeros. Claro está que hay impuestos que no permiten precisamente el que puedan venir esos capitales. La salida, este impuesto a la salida de capitales es un impuesto al ingreso de capitales. Es difícil que alguien diga, voy a ir al Ecuador, voy a meter plata para desarrollar el sector de vivienda, si ya pierdo un 5%. Y recuerde usted que los márgenes a nivel internacional están en el orden del 10%. En Estados Unidos un margen del 10% es pues eficiencia industrial, eficiencia comercial. Claro está que en los nuestros, en Latinoamérica, en el Ecuador, alguien piensa que tiene que ganar el 60, el 80% y de ahí viene el tema de sobreprecios, de mala construcción, pésima calidad y demás. Entonces hay que ir por el lado de la formalidad y para eso hay que tomar decisiones y el gobierno tiene que tomar esas decisiones. Ofreció además y no se ha pronunciado más allá de que en el ámbito turístico se podría dar esa reducción gradualmente en los 4 años, pero debemos pensar en que se necesita eliminar ese tipo de escollos como es este impuesto para poder recibir ese tipo de inversión millonaria, porque el Ecuador tiene que recibir miles de millones de dólares. No podemos seguir con esto de ser marginales recibiendo 400, 500 millones de dólares. Es correcto, Fernando. Bueno, existen vehículos, ¿no?, de inversión en los cuales, eh, si la inversión permanece más allá de un año, se elimina el impuesto a la salida de divisas y todo depende de qué tipo de inversiones y qué sectores son los que están beneficiados. Eh, Esta transformación de la cual hablo yo, a esta democratización de la inversión inmobiliaria, eh, lo que implica también es ofrecerle al ecuatoriano, tanto al extranjero como al ecuatoriano, otras alternativas de inversión. Eh, y hablo específicamente de los fideicomisos de inversión inmobiliaria. Le doy un dato para que usted tenga más o menos idea. Eh, 19 empresas que manejan, que son fibras o fideicomisos de inversión inmobiliaria en México, que hace 10 años no existían. Solamente 19 empresas en esa economía, que es 10 veces más grande que la nuestra, hoy manejan 500.000 millones de dólares en fondos de inversión inmobiliaria. Esto es invertido en bienes raíces en el país. Nuestro país tiene que ir hacia allá. Esa transformación va a suceder inevitablemente. Estos capitales vienen. En Centroamérica ya están ingresando países como Guatemala, como El Salvador, etcétera, e ingresan. En nuestro país tiene que pasar lo mismo. Tenemos aquí algo favorable adicional. No tenemos el riesgo cambiario. Entonces es inconcebible que en nuestro país no tengamos todavía esos vehículos. ¿Qué es lo que nos falta? Generar esa confianza que viene a través de la transparencia. Y la transparencia en números, en simplificación de trámites, por eso estamos tan metidos en la simplificación de trámites del día uno. ¿Por qué? Porque esto genera esa transparencia que eventualmente genera la confianza en los inversionistas. Hacia allá debemos ir. Yo creo que es vital para los ecuatorianos. Primero, para que tengan otra oportunidad para poder invertir, pero también para que los capitales extranjeros puedan ingresar al país y sean invertidos en el desarrollo inmobiliario del Ecuador. Si en estos 100 días que van a ser evaluados por los diferentes sectores, por la propia ciudadanía, esto de los primeros 100 días de gobierno en el ámbito de la vivienda, de manera muy concreta, ¿qué nos puede decir? Si alguien le pide, evaluemos su gestión. ¿Cuántas casas se ha hecho del ofrecimiento que hizo el presidente de la República para quienes necesitan tener un techo propio? De la forma más clara, ¿qué es lo que ha hecho el ámbito de la vivienda? Correcto, Fernando. Bueno, yo pensaría, primero pusimos la casa en orden, recibimos, hicimos un inventario, lo que recibimos para nosotros es muy importante. Es importante saber de dónde comenzamos, cómo estamos, ¿no? El gobierno anterior indicó de que había construido 133.000 viviendas. Nuestro arqueo muestra que se hicieron o están empezadas, en teoría, 35.000 viviendas, de las cuales 9.600 se terminaron, otras 6.000 por el sector privado con tasa subsidiada, entonces un total de 15.000. El resto de viviendas están ahí construyéndose. Diferentes proyectos con diferentes problemas también. Hemos heredado esos problemas, nos hemos dedicado a poner la casa en orden
en esa estructura también, qué heredamos y qué tenemos que terminar, ¿no? Porque no es que el gobierno pasado pues termina algo y yo no me hago cargo de eso, todo lo contrario, tenemos que cumplir con los ecuatorianos. Eso ha sido la prioridad número uno. Número dos, en estos 100 días, estamos celebrando ahora los primeros 100 días juntos, eh, edificamos, ya hicimos este nuevo plan de hábitat y vivienda que será presentado a los ecuatorianos ya en pocos días más. Un generador de empleo maravilloso. Aspiramos que el plan en los próximos 4 años genere entre empleos directos e indirectos 657,000 empleos. Hacia allá proyectamos. Y este va a ser uno de los mayores hitos de la reactivación económica del Ecuador, especialmente de generación de empleo. En este momento la preocupación número uno del país es, según las encuestas, es no tengo empleo. ¿Dónde consigo empleo? Entonces, el sector de la construcción, como bien dijo usted, es un multiplicador. Se estima que $1 se multiplica casi 7 veces en el sector de la construcción. Entonces, hacia allá tenemos que ir. Este plan, además de haberlo realizado, lo hemos construido con la sociedad civil, con los gremios, con los multilaterales, con las universidades. Ha sido todo un esfuerzo en conjunto, porque realmente este es el gobierno del encuentro. Este no es un plan que el ministro Darío Herrera lo ha hecho con su equipo, todo lo contrario. Durante más de 1 mes y medio, casi 2 meses, hemos estado trabajando con el equipo y con la ciudadanía para construir este plan. Y ya está listo y esperamos ponerlo en marcha lo antes posible. Señor ministro, estamos conversando con Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Una pregunta final de mi parte, señor ministro, en concreto y soñando en grande. Cuando se cumple el primer año de gobierno, ¿cuántos planes habitacionales piensa el gobierno poner al alcance del pueblo? Sí, Juan Javier, tenemos un enfoque diferente. Parte de poner la casa en orden y del arqueo que se ha hecho en el país es también un arqueo de las necesidades de los ecuatorianos. Más allá de planes de vivienda o de techos, debemos empezar a hablar de soluciones habitacionales o soluciones de hábitat digno. Ustedes, les acabo de decir que el mayor déficit del país es cualitativo. O sea, ¿qué me falta en mi vivienda? Y eso incluye también espacios públicos y regeneración de espacios públicos. Hemos tenido una desconexión. Siempre se dice que estamos hablando solamente de viviendas. ¿Cuántas viviendas ha hecho? Y no importa dónde sean las viviendas. Eso es un error del pasado. Tenemos viviendas y planes habitacionales a 7, 8 kilómetros de los centros de las ciudades. Se convierten en guetos, se convierten en barrios marginales. Hay proyectos de vivienda de interés social, que solamente es interés social y no tiene nada inclusivo o no tiene un tinte productivo. Entonces la gente no puede desarrollar un hábitat, no puede crecer como persona. Eso tiene que cambiar también. Para mí sería muy fácil coger y construir viviendas donde sea y sumar a las estadísticas y me doy muy bien servido. Yo creo que el desafío es mayor. Consecuentemente, nuestro plan apunta a soluciones habitacionales de diferentes tipos y algunas van de la mano con otros planes del gobierno que tienen que ver con el combate a la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, proveer de agua segura y de saneamiento a la ruralidad. Eso es más importante que un techo nuevo. Y de hecho ha sucedido. Hay viviendas que han sido regaladas en la ruralidad que terminan convirtiéndose en gallineros, bodegas de grano o culleras en la sierra. Y tenemos información al respecto. Entonces, no podemos cometer los mismos errores. El plan apunta a realmente resolver esas necesidades que los ecuatorianos tienen y sobre todo muy alineado con esta nueva agenda urbana que nuestro país suscribió, así como los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Hemos conversado muy de cerca con ONU Habitat al respecto y así con todos los multilaterales para el financiamiento de esta gran obra. Permítame dar una pregunta del público, señor ministro. ¿Cómo están reduciendo los tiempos y lo burocrático, los trámites en el principal financista de los créditos hipotecarios para los clientes, que es el BIES? Hay muchas quejas por las demoras, dice un radioescucha. Sí, claro, no es mi competencia directa, no obstante, nosotros hemos estado siempre atrás de la simplificación de trámites en el BIES.
enviando nuestras sugerencias al respecto. Entiendo en esta semana o la próxima máximo se va a nombrar un nuevo gerente en el BIES, es lo que tengo entendido. Luego de eso, pues se tomarán todas las correcciones y las medidas necesarias para poder ofrecer el crédito a los ecuatorianos de manera que tengan mayor y más rápido acceso a vivienda en el país. Bueno, muchísimas gracias por comparecer a estos micrófonos, señor ministro. Ha sido... A su orden, Juan Javier, a su orden. Y siempre un placer y muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Era el ministro Gracias, Fernando, Darío Herrera, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.